Buenas tardes, estamos en el último vídeo de esta colección de 8 que nos han servido para profundizar y trabajar un poquito en nuestras comunidades, en lo personal, bueno, en los ámbitos que consideramos necesarios, pues esta última encíclica de Francisco, la encíclica de Fratelli Tutti. Y para cerrar, pues esta serie, pues he optado por ir a alguien cercano, conocido, y que además pues yo creo que puede ser noche de oro bueno, que es pues nuestro querido padre general, Pedro Aguado, que pues, bueno, pues como no tiene nuevamente muchas cosas que hacer, pues me dijo que en cualquier momento podíamos hacer esto y ha sacado un hueco fácilmente. Pedro, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santi. Aquí estamos, dispuestos. Bueno, primero agradecido que hayas podido encontrar un huequecillo, que todos sabemos que son días intensos, tiempos intensos, y con esto las tecnologías más. O sea que, bueno, te lo agradezco de antemano. Y si te parece, pues bueno, el título del capítulo 8, que nos dice algo así como religiones al servicio de la fraternidad, pues bueno, pues ahí Francisco pues cierra la Fratelli Tutti, y ya con el título siempre nos dice algo. Primero que nos habla en plural, religiones al servicio, y de una cosa tan grande como el tema de la fraternidad, que a veces, bueno, pues yo voy a veces un poco a tocar un poco los pies, pero a veces usamos la religión al servicio de muchas cosas que le damos mucha importancia, y a veces se nos olvida que sobre todo debemos de estar al servicio pues de los hermanos, de la comunión, de creyentes y no creyentes. Bueno, no sé, ¿cómo afrontas tú con este último capítulo de Francisco, pues este llamado a, yo creo que a creyentes en este caso, de estar al servicio de la fraternidad, de ser generadores de comunión? Bueno, lo primero, gracias a ti por la invitación, porque es una manera también de hacerme presente en la fraternidad, en vuestras comunidades y de compartir pues, las inquietudes que tenemos, ¿no? La verdad es que este capítulo, bueno, toda la encíclica es formidable. O sea, una encíclica, ya sabes, que tiene un recorrido largo, ¿eh? No es para un año ni para 6 meses, sino que todavía, después de muchos años, seguimos viviendo de otras encíclicas, ¿no? Pero esta es especialmente significativa, y este capítulo que tú destacas con ese título nos ayuda mucho a entender cuál es la propuesta que Francisco nos está haciendo a todos nosotros. O sea, las religiones, todas, están al servicio de que todos seamos hermanos. Y la clave es para mí muy importante, porque la religión procede de la convicción de fe de que hay un Dios que es Padre. Y esto nos hace hijos. Y por lo tanto, trabajar desde esa dinámica de que la religión nos pone al servicio de construir fraternidad, porque hay un Dios que nos ama, que nos sostiene, que nos bendice, que nos hace iguales, que nos hace criaturas, es apasionante. Pero claro, es un desafío. Y para nosotros escolapios, imagínate el desafío que supone el saber que nuestra educación religiosa, que nuestra fe, que nuestro modo de entender el Evangelio está al servicio de la fraternidad. Y está al servicio junto con las demás religiones. ¿Cómo podemos trabajar para que todas construyamos juntos fraternidad? La intuición de Francisco creo que es muy desafiante. Ya en ese, bueno, pues has tocado un tema que es con el que él empieza el capítulo, que evidentemente es la base de esta percepción, que toca además un tema muy interesante, que es las imágenes de Dios, la imagen que cada uno tenemos de Dios, y que en este caso, pues hombre, él nos invita a algo que a veces decimos de palabra y que lo sabemos teóricamente, pues eso de que Dios es Padre, y cada vez que rezamos el Padre Nuestro lo decimos, pero luego es verdad que se nos entremezclan pues muchas otras imágenes que a veces ayudan y otras a veces estorban un poco en esta visión de Dios Padre, porque es verdad que, bueno, pues por una parte, pues tenemos también la educación religiosa que cada uno hemos recibido, nuestra propia experiencia personal, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, ¿qué claves crees tú que serían importantes retomar o redescubrir para que esta imagen de Dios Padre sea más nítida en nuestra vida, que pese más que otras imágenes que en realidad a veces no son tan relevantes? Hombre, a mí me parece que nosotros los cristianos tenemos una cierta ventajita en esto de la imagen de Dios porque tenemos a Jesucristo. Y Él nos dejó muy claro que pues, si queréis llegar al Padre, el camino soy yo. Y yo creo que nosotros tenemos en Jesucristo una propuesta extraordinaria para entender lo que es Dios para nosotros. Un Dios que se hace como tú y como yo, que comparte nuestra condición, que camina con nosotros,
que sufre con nosotros, que experimenta lo mismo que nosotros, nos está dando un mensaje de que Dios es Padre, por lo tanto es mayor que nosotros, pero también Dios, porque es mayor que nosotros, se acerca a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir purificando esa imagen de Dios? El camino, para mí, sinceramente, es el Evangelio. O sea, es verdad que a veces nos sorprendemos de ciertas imágenes de Dios que tienen los cristianos, ¿no? O que tenemos los cristianos. Y yo creo que la causa es que no leemos, no profundizamos y no estamos dentro de lo que es el Evangelio, porque el que lee el Evangelio lo reza, lo piensa, lo comparte, lo celebra, se acerca a la imagen de Dios, de Jesucristo. Con audacia, porque hace falta tener mucha audacia para rezar el Padre Nuestro, por ejemplo, que tú has citado, ¿no? Yo recuerdo que una vez explicando a los jóvenes cosas de la misa, les expliqué la preciosa fórmula con la que el que preside la misa introduce la oración del Padre Nuestro. Dice, nos atrevemos a decir. Dice así. ¿Y por qué nos atrevemos? Porque estamos acercándonos a Dios con las mismas palabras, es decir, desde la misma experiencia que Jesús tenía de Dios. Ese es el secreto del Padre Nuestro, ¿no? Hace falta osadía para rezar como rezaba Jesús, ¿no? Pero Él nos lo regaló así, ¿no? Yo creo que la clave, tú me preguntes por las pistas para acercarnos a esto, está en el Evangelio. Necesitamos leerlo, pensarlo, celebrarlo, transmitirlo, vivirlo, y poco a poco iremos llegando a ese Dios. Iremos llegando a ese Dios, porque es el gran deseo que tiene Dios, es que lleguemos a Él. Para eso vino en Jesús, ¿no? Ahora que hablas del Evangelio, pues hay muchos que piensan que tenemos que volver, aunque nunca nos hayamos ido, vamos a ver, pero bueno, que tenemos que volver a retomar incluso con los más jóvenes el llevarlos a la palabra. Es decir, que parece como que hemos pasado unos tiempos o unos años en donde además, pues bueno, que podemos haber andado, no sé tú cómo lo percibes, un poco despistados en el sentido de decir, bueno, a ver, se nos ha dicho tantas veces que necesitamos nuevos lenguajes, que necesitamos llevarles a Dios de maneras que ellos entiendan, que a veces hemos podido confundir también eso con el privarles del acceso a la palabra. Y a veces, pues usamos demasiado poco el Evangelio, así te lo digo, es más, a veces nos da hasta cosa, incluso en las oraciones de la mañana en la escuela, o porque parece que estamos llevándolos a un lugar que ellos no van a ser capaces de entender, de hacer, que les va a generar rechazo, y no nos habremos ido a lo mejor al otro extremo y nos hemos olvidado de que es realmente la palabra donde tocamos un poquito al Dios de Jesús. Luego el Evangelio hay que hacerlo vida, por supuesto, pero bueno, no sé tú cómo quizá tienes algo de razón en lo que planteas, o sea, pero no es que nos hayamos ido al otro extremo, según mi parecer, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que fortalecer y recuperar la escucha y la oración con la palabra de Dios y con el Evangelio en particular. Porque yo estoy seguro de una cosa, Santi, O sea, los chavales entienden perfectamente el Evangelio. Y si se lo robamos y lo sustituimos por cosas que pueden ser muy bonitas, muy significativas, pero que no les estamos dando eso, al final les hurtamos el principal tesoro que tenemos. Una cosa son los recursos pedagógicos, todos ellos valiosos, y otra cosa es el objetivo y el centro, que el centro es Cristo y su palabra. Entonces, ¿cómo podemos, lo que dices es bueno, ¿no?, volver a colocar la prioridad en ese anuncio? Para anunciarlo hay que utilizar muchos recursos. Y ahí están los lenguajes de los que hablas, las metodologías, los procesos catequéticos, todo lo que tú quieras. Pero si no estamos transmitiendo lo que Jesús dijo y para qué lo dijo, pues estamos despistados. Bueno, cierto, todos, ¿eh? Yo creo que los propios discípulos estaban despistados hasta el final. Eso es muy claro. Yo creo que Jesucristo tuvo mucha paciencia con ellos como tiene con nosotros. Pero al final lo que estás planteando es muy cierto, ¿eh? Necesitamos subrayar que la palabra, el Evangelio, el mensaje de Jesucristo es lo que nuestros jóvenes necesitan y lo que necesitamos nosotros, los adultos, ¿eh? Lo que necesita tu comunidad, lo que necesito yo, vivirlo, pensarlo, para poderlo hacer carne de mi carne y poderlo así transmitir de manera que me lo crean, no como una historia, sino como un testimonio, ¿no? En el comienzo del capítulo, o en la primera parte, cuando pues, nos presenta Francisco el reto, pues eso, de vivir todos desde la paternidad, ¿no?, de Dios, nos lanza un reto, como decías tú, que es interesante, que es, además él lo plantea así como diferencia y nos dice algo así como,
no es lo mismo la fraternidad que la convivencia. Porque a veces nos conformamos con lo segundo, incluso a lo segundo le llamamos fraternidad. Es decir, bueno, parece que se trata de, bueno, aguantarnos unos a otros, con perdón, aceptar que somos diferentes, no molestarnos mucho y bueno, pero al final, bueno, pues tú déjame a mí y tú por ahí y yo por aquí. Y es un reto para nuestras comunidades, por supuesto, es decir, el decir, bueno, no se trata de que seamos varias personas que, bueno, pues coincidimos a la hora de rezar o compartimos un día juntos una reunión, bueno, a todos los niveles, ¿no? Creo que esta diferencia que plantea Francisco, pues marca mucho el ritmo, ¿no? Y que efectivamente es un desafío, porque a veces nos conformamos con eso, con convivir matrimonial, en el matrimonio, con los hijos, en nuestras comunidades religiosas, laicales, etcétera. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, la convivencia se basa en acuerdos. Marcamos acuerdos desde los cuales convivimos, más o menos establecidos, más o menos desarrollados o más o menos tácitos, pero son acuerdos para convivir entre distintos. La fraternidad supone que somos hijos de Dios y que, por lo tanto, construimos una relación diferente basada en el amor que hemos recibido de Dios. Todos lo hemos recibido y todos lo compartimos. Nosotros decimos siempre, cuando analizamos las comunidades escolapias o cuando analizamos las comunidades de la fraternidad, yo suelo decir que los amigos los elijo yo. Los hermanos me los da Dios. Es fácil convivir con los amigos, porque los he elegido yo, son como yo, piensan como yo, buscan lo que busco yo. Los hermanos no, son muy distintos. Ese es el desafío y por eso es mucho más profunda la llamada de Francisco a la fraternidad que a una mera convivencia, porque la fraternidad procede de algo diferente a la cultura, de algo diferente a la historia personal, al carácter, a los afectos que podamos sentir o tener. Y por eso él diferencia mucho. No nos basta con que el mundo convivamos, que ya sería todo un logro, ¿eh? Ya sería, vamos, sería dónde hay que firmar para que tengamos un mundo conviviente, ¿no? Él no está conforme con eso. Solo faltaba que el Papa, que es el vicario de Cristo, estuviese conforme con la mera convivencia. Busca el reino de Dios y por eso nos lo propone, ¿no? Pero hay que también saber entender que esta llamada no es un mero ideal que llegará cuando Dios quiera. Es un desafío, tú lo has dicho muy bien. Es un desafío que supone estrategias espirituales, pedagógicas, estructurales, para avanzar en esa fraternidad. Y esta es la manera de entender los desafíos que tenemos los cristianos, a menos que tenemos los escolapios. O sea, tenemos un desafío y no lo convertimos en una idea lejana, lo convertimos en algo que queremos construir, ¿no? Y que sabemos que no podemos solo porque es un don de Dios, pero vamos acercándonos. Es apasionante. Bueno, pues este reto que nos plantea, como otros que nos plantean a lo largo de la encíclica, tienen el peligro, yo creo, de... Él lo dice en algún momento en la encíclica, dice, bueno, muchos pensarán que esto que yo estoy planteando es utópico. Yo lo he oído en algunos comentarios de la encíclica decir, bueno, pues este hombre se ha subido a la parra. Quiero decir, a ver, es más, en el momento en el que estamos viviendo, que parece que volvemos atrás en algunas cosas, que volvemos a oír pues discursos de odio, que volvemos a ver cómo el diferente nos supone una amenaza, que en sociedades que creíamos que ya eran multiculturales resulta que los engranajes no están tan bien tejidos como nosotros pensábamos. El Papa vuelve a lanzarnos un poco, pues sí, un poco esa utopía de decir, bueno, es que sí se puede. Estaremos a veces más cerca, a veces más lejos, pero sí se puede. Lo que pasa es que, claro, este punto de la utopía también tiene el riesgo de que pensemos que en el fondo no es posible, que es una ensoñación. ¿Cómo vivir? ¿Cómo conseguir ese equilibrio entre decir, bueno, esa dinámica del reino que muchas veces, bueno, que siempre sucede, que es el ya, pero todavía no. El reino ya está aquí, no está en su plenitud, pero tenemos que seguirlo trabajando, ¿no? Es un poco también esta idea de esa utopía a la que queremos llegar, pero que no estamos viendo todavía. Eso a veces desanima, a veces anima. Sí, a veces desanima, pero yo creo que a mí me parece, Santi, que no hay nada más maravilloso que luchar por una utopía.
No hay nada más maravilloso. O sea, luchar por una cosa más pequeña que tú, no sé si tiene mucho sentido. O sea, luchar por algo que te desborda y que es una utopía en el precioso sentido de la palabra utopía. El reino de Dios es una utopía. Y llegar al final de la vida sabiendo que no has conseguido aquello por lo que has luchado, pero que has dado todo lo que has podido, toda tu vida, por eso. Y presentarte ante Dios diciendo, mira, Padre, hice todo lo que pude por esto que tú dijiste que es el reino de Dios, pues que no lo he visto, porque lo veré cuando tú digas. Pero para esto he vivido, eso tiene que ser maravilloso. Yo creo que esta experiencia es la experiencia de la fe. O sea, nosotros los cristianos tenemos el desafío de entender las grandes palabras desde las claves de las cuales Jesucristo las promueve. Para mí el reino de Dios, obviamente, es una utopía, pero es a lo que Él vino. Es a lo que Él llamó a los suyos, es a lo que a ti y a mí nos ha llamado. Entonces trabajamos por ese reino y forma parte de las características esenciales del reino de Dios y su justicia el trabajo por la fraternidad. Y eso es un tema profundamente espiritual, no es un tema solamente estratégico. Por eso insiste tanto Francisco en este capítulo y en todo, que la experiencia de Dios que transforma el corazón del ser humano es el camino más cierto para entender lo que es el reino de Dios. Bendita utopía, a por ella. No la veremos, ¿eh? No la veremos, Pero bueno, no la veo. pero veremos cositas de esa utopía, pequeños signos. ¿Qué hizo Calasanz? Calasanz dedicó su vida a conseguir la educación para todos, la educación popular e integral desde el Evangelio para todos los niños del mundo. Eso fue a eso dedicó su vida. Con eso hizo su escuelita de Santo Rodríguez, para eso fundó la orden. ¿Lo ha conseguido? No. Aquí estamos. ¿Lo vamos a conseguir tú y yo? No, pero vamos a trabajar por esto. Esta dinámica es la que propone Francisco en Fratelli Tutti, que no es otra diferente que la dinámica del Evangelio. Otro de los retos a los que nos lanza Francisco, a los creyentes, pero yo también lo llevo a nuestra parte, a la escuela pía y a nuestras obras, es estar en el debate público. Es un temazo en el fondo, que tú y yo no vamos a resolver ahora, pero es estar en el debate público, es decir, es tener una dimensión pública de anuncio, cada uno desde su ámbito, incluso de política, de hacer política. Yo creo que no una política partidista como muchas veces la entendemos, sino una política como una actividad en la que pues uno busca el bien común, el bien de los ciudadanos que viven con él en la ciudad, ¿no? Entre comillas, como consideraban los antiguos. Yo a veces tengo la sensación que esto nos da mucho miedo, porque nos obliga a posicionarnos, porque el debate público muchas veces está tan tenso que nos arrastra a todos y nos lanza a meternos en un caparazón para que nadie se moleste, para que nadie venga a decir que... pero es verdad que la escuela tiene una dimensión, o así lo veo yo, en el que deberíamos educar a nuestros chicos con la idea de que en el fondo al final pues ellos salgan con la convicción de tener algo que anunciar también. Eso a veces queda como muy espiritual o lo llevamos solo a lo pastoral, entre comillas, ¿no? A la parte más interior de la persona. Pero ¿qué pasa con la parte de hacia afuera? No sé, tú como general también tienes tu experiencia y ves pues, mucha realidad de la orden, pero no sé si compartes esta percepción y crees que ahí tenemos un reto mayúsculo y cómo vivirlo con prudencia a la vez que con audacia, porque es un tema delicado, pero es verdad que es un tema donde también se puede hacer mucho, mucho bien. Sin duda. O sea, yo creo que el debate público, que es más que el debate político, el debate público es un espacio del que nadie se puede escapar porque estaríamos renunciando a lo que somos. Somos personas, instituciones, comunidades que tenemos proyectos, que tenemos ideas, que tenemos valores, que creemos que podemos aportar algo para que la sociedad sea mejor, más justa, más humana, más fraterna, que creemos que podemos llevar adelante una misión que haga que la sociedad sea mejor, la que tenemos ahora. Y tenemos un montón de alumnos a los que les queremos preparar, fíjate, para un mundo que aún no existe. Y esa es la aportación al debate público que tenemos que ofrecer nosotros como escolapios. Tenemos que ofrecer a nuestros alumnos una educación que les permita crecer en su capacidad de construir un mundo diferente. Y esto es hacer
sociedad y es hacer, en el estricto sentido de la palabra política, es hacer política, como dices tú, no partidista, sino política de polis, de hacer una ciudad mejor, ¿no? Yo creo que ahora tenemos nosotros una oportunidad que hay que aprovecharla bien, que también está propuesta por Francisco, que es todo el tema de la reconstrucción del Pacto Educativo Global. Ahí va a haber muchas posibilidades de entrar en debates públicos y de ofrecer alternativas de reconstrucción de un pacto educativo, porque se hace a nivel social. La idea de Francisco es que este no sea un pacto que hacemos los escolapios con las jesuitinas y con los salesianos, sino que trabajamos con todas las instituciones de buena voluntad que creen que la educación es lo único que puede transformar el mundo, religiosas o civiles, y trabajamos con todos y construimos red. Y reconstruir ese pacto educativo desde lo que nosotros somos tiene muchísimas implicaciones diferentes en cada contexto. O sea, en el contexto español tiene unas que pasan probablemente por la defensa honesta y sincera del proyecto que tenemos, para que se entienda como un servicio imprescindible para la sociedad, ¿no? Y en otros lugares, pues a lo mejor pasa por otras dinámicas. Pero a través de esa propuesta de Francisco, probablemente descubriremos vías para esto que tú estás proponiendo. Y desde luego para educar a nuestros alumnos en ello, ¿eh? La gran cuestión que está planteada hoy día, o una de las grandes cuestiones en la escuela católica, como sabes, es la educación para lo que ya estamos llamando la ciudadanía global, para que nuestros alumnos y alumnas se sientan parte corresponsable de un mundo que hay que mejorar, ¿no? Ahí hay que estar. Uno de los temas yo creo que también es hacer política en el fondo y es posicionarse en una realidad pues X, cada uno lo que está viviendo, pues es lo que también hizo Calasanz a la hora de posicionarse por los últimos. Es decir, que cuando uno se posiciona por los últimos, evidentemente está tomando partido, igual que hizo Jesús, y eso tiene implicaciones políticas, sociales, etcétera, ¿no? A veces implicaciones que vienen a favor y a veces implicaciones que vienen en contra, ¿no? Nos tiene que dar miedo eso. Tú sabes que muchos de nuestras escuelas, pues yo creo que la apuesta por los últimos de la orden es absolutamente innegable, de cada provincia, de cada escolapio, posiblemente de la mayoría de las personas que trabajan en nuestras obras. Pero bueno, es verdad que también tenemos muchas obras donde la realidad social en la que nos situamos, pues a lo mejor ya no es no está tan necesitada, ¿no? Y a veces cuesta posicionarse por los últimos y te entran los miedos de lo que eso pueda generar. Bueno, yo creo que sabes perfectamente pues, de situaciones de las que podemos estar hablando. Pues bueno, pues hacer determinadas apuestas a nivel de escuela, hacer determinadas opciones, tener a determinada gente dentro por la que apostar. Y eso puede generar ruido, movimiento. ¿Qué nos dirías tú ahí como general? Hay que ser prudentes, hay que ser valientes, hay que afrontar eso, porque, oye, es que va en nuestra sangre eso, ¿no? De los últimos. Pero eso también tiene implicaciones. Hombre, el debate es teórico, pero también es concreto, ¿no? Según mi opinión, Santi, la prudencia y la valentía no se excluyen. Son dos características muy valiosas de San José de Calasanz, muy valiosas, y de los escolapios. Yo creo que nosotros tenemos que jugar el partido con todas las claves que están a nuestro alcance, pero sin perder de vista el horizonte. No podemos negociar nuestro carisma ni nuestra prioridad por responder a expectativas del mercado. No. Tenemos que hacer las cosas bien, con prudencia y con valentía, para que nuestra educación sea una educación enfocada hacia el cambio social y, por lo tanto, hacia el compromiso con los últimos, para que puedan o podamos todos vivir de una manera diferente, y en esa dinámica educamos a nuestros chavales. Por eso tenemos en los colegios en tu provincia tanto trabajo como hay de acción social, que es formidable. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que nuestros alumnos, sean cuales sean nuestros alumnos, entiendan que no hay nada más maravilloso que dar tu vida por los últimos, para que sea diferente su situación y para que podamos construir un mundo distinto. ¿Que esto nos trae problemas? Pues sí. Yo no conozco ninguna escuela sin problemas.
No conozco. No conozco ningún proyecto educativo que no tenga problemas. Y si no tiene, es que no es un proyecto educativo calasancio. Es un proyecto inocuo que no vale para nada. Que si lo suprimes, pues todo el mundo se queda igual porque no está provocando nada. Tendremos que hacer, tenemos un proyecto educativo que quiere provocar cambios. Y por lo tanto también desinstala, en algunos aspectos puede inquietar. En algunos aspectos puede, hasta ciertas personas, pues puede asustar un poco. Pero si hacemos las cosas con valentía y con prudencia, bien organizadas, bien pensadas, yo creo que iremos adelante y lo estamos demostrando. O sea, los colegios que tenemos, por ejemplo, en España, son colegios que educan profundamente en las claves de la acción social y del compromiso por los últimos y de esa perspectiva a todo tipo de chavales. No siempre sale bien, ¿eh? Yo al menos no creo que nuestro proyecto tenga que convertirse en un proyecto que todo el mundo le parezca fenomenal y que nadie diga nada de él, porque algo estará fallando. Yo me acuerdo que cuando tú estudias la historia de Calasanz, te das cuenta de que una de las claves de los problemas terribles que tuvo que afrontar fue que el orden establecido se defendía contra una propuesta que propugnaba que el futuro de los alumnos no podía depender de su cuna, sino de su trabajo. Y esto es lo que Calasanz quería. Y por lo tanto eso pues, provoca inquietud, claro. Bueno, por ir terminando, estamos a puntito de, cuando grabamos este vídeo, estamos a puntito de celebrar la Navidad, estamos ya en Adviento, luego ya cada uno lo verá cuando le toque, pero es verdad que celebramos pues, que Dios decidió encarnarse, hacerse uno de nosotros, hacerse presente entre nosotros en el mundo, decidió además una manera de hacerlo concreta, a veces dulcificada por nosotros, pero con toda la desnudez, pues bueno, del humilde, del pobre que quiere hacerse pobre entre los pobres. Francisco nos llama en el capítulo a encarnar a ese Dios en todos los rincones, llenar todos los rincones de Dios. Y habla con una imagen poética, yo creo que bonita, metiendo pues la imagen de la música, y nos dice algo así como que tenemos que llevar esa música del Evangelio pues con nosotros, ¿no? Yo no sé qué tipo de música crees que un escolapio del siglo XXI, pues hombre, cada uno es verdad que somos diversos, pero ¿a qué debemos sonar? ¿En qué se nos debería distinguir? Es verdad que pues, a veces hablamos de Calasanz y es la referencia, siempre hablamos de él. Han pasado varios siglos, habrá cosas que debamos mantener y mirarlas en él para seguir, ¿no?, profundizando en ella, y otras pues tendrán que ser diferentes porque los tiempos son distintos. No sé, tú, ¿a qué debe sonar un escolapio de hoy? ¿Qué música debe ir esparciendo por el mundo? ¿Qué sintonía es la que nos tiene que acompañar? Pues mira, yo de música entiendo poco, como sabes, pero hay una cosa que sí que creo y de la que estoy completamente seguro, que un escolapio del siglo XXI tiene que tratar de llevar adelante y de sonar, de transmitir las mismas claves de las que Calasanz vivió en el momento en el que le toca vivir. Y esta es la música que somos llamados a encarnar. Evidentemente, si queremos transmitir aquello que llevamos como tesoro, tenemos que tener la mirada puesta en el niño, en el joven, en el pobre, escuchar, recibir de él. Tenemos que tener la mirada puesta en Jesucristo, en el Evangelio, en su propuesta, en lo que eso significa. Tenemos que tener la mirada puesta en todo tipo de personas con las que trabajamos, de tantas vocaciones distintas, que también tienen músicas que aportar, y construir juntos una pequeña orquesta. Para mí el tema de la fraternidad entre hermanos, el tema de cooperar entre todos nosotros, religiosos, laicos, miembros de la fraternidad, jóvenes, para ir construyendo un espacio eclesial y pastoral en el que podamos desarrollar nuestra fe y podamos también transformar el mundo en el que vivimos, es la música esencial que tenemos que intentar hacer sonar, ¿no? Una música que convoque, una música que transmita. En la práctica,
Yo, en la tarea en la que estamos metidos, creo que es lo que tenemos que intentar hacer, ¿no? Construir un instrumento del reino que sirva para acercar el reino. Y eso son las escuelas pías. ¿A qué nos estamos dedicando tú y yo que hablamos aquí y quizás casi todos que nos escuchen esta entrevista? Estamos dedicándonos a construir las escuelas pías. ¿Y eso qué es? Un instrumento del reino, un instrumento que pueda acercar el reino de Dios. Y esa es la música. Yo creo que es así. Luego en cada lugar se encarará de modo distinto, pues habrá que hacer las cosas diferentes en Japón o en la India que en España, seguramente, pero la clave es esa, ¿eh? Y es muy exigente esa clave, es muy, muy exigente. Por eso es permanente, por eso no se negocia, simplemente se encarna. Y tocar en la orquesta, como dices tú, ¿no? Que no va cada uno con su instrumento el solo, No sino somos cada... solistas. Estamos construyendo una orquesta que suene bien y ahí todo el mundo puede aportar. Si somos capaces de sentirnos convocados a algo que nos une, que es ese carisma, ese proyecto educativo, ese proyecto de misión, esa construcción de escuelas pías. Yo entiendo así. O sea, para mí, cuando tú estás trabajando en Salamanca, en un colegio, cuando otros están trabajando en Madrid, en otro colegio, en Bilbao, a veces la visión corta da para entender, estoy haciendo escuela en Salamanca o estoy haciendo movimiento Calasanz en Granada. Es verdad, lo que estoy haciendo es construir escuelas pías, que es un instrumento de reino. Por lo tanto, estoy construyendo reino. Esa es la música. Y para eso lo convocamos. Bueno, pues vamos a cerrar. Lo único que no me voy a meter en todos los temas que también comenta Francisco, del tema de pues a veces la violencia que provocan determinados fanatismos desde la religión. Creo que, bueno, en eso más o menos todos sabemos de lo que habla, los peligros de... Pero ahí, perdona que te interrumpa, y tenemos un secretito muy bueno de los escolapios, ¿eh? Nosotros en nuestras escuelas tenemos todo tipo de alumnos. Tenemos escuelas con alumnos que no creen en Dios, alumnos que además de no creer odian a la Iglesia, alumnos que aman a Jesucristo apasionadamente, alumnos musulmanes, alumnos de todo tipo de religiones. Los muchachos y muchachas pueden aprender a ser amigos en nuestra escuela. Y un muchacho cristiano y un muchacho musulmán pueden aprender que es mejor ser amigo y jugar juntos y cuando sean mayores construir juntos un mundo diferente. Por eso la educación es la clave. Y tenemos todo tipo de chavales. A un chaval alejado y enfadado con la fe, en nuestra escuela le podemos acercar a Dios con nuestro testimonio. A un chaval entusiasmado con la fe le podemos ofrecer un proceso profundo de pastoral. Y a un chaval que no es cristiano y que es musulmán, le podemos ofrecer el amor de padre y de madre que tenemos en el nombre de Dios y hacerle sentirse hijo de Calasanz, porque también ese niño es hijo de Calasanz. Entonces, esto excluye el fanatismo. Sí, Lo rompe. muy buen apunte. Es así, además, pues nos ayuda también tiene ese punto de salida que Francisco mantiene en toda la encíclica, ¿no? De salir a veces a esas periferias no siempre entendidas a las fronteras, a encontrarnos con otros distintos, ¿no? Y con eso que dices, pues es con lo que quería acabar. Él nos pone un referente al final que es una persona de la que yo he leído un poquito y siempre me ha gustado y pienso que tiene su punto Calasancio también. Siempre hablamos de los referentes de Calasanz de su época y yo, hablando de Carlos de Foucault, digo, pues este hombre tiene su punto, ¿no? Ese salir afuera, ¿no? Ese salir al desierto, incluso también entendido vitalmente, ¿no? A un lugar posiblemente de desamparo, a un lugar posiblemente de absoluta confianza en Dios, en la providencia, y salir al encuentro de aquellos que no creen lo mismo que él, relacionarse pues con los bereberes, con los musulmanes que él se encontró y tejer el reino de Dios con personas de otras religiones, pero con una misma visión de padre, etcétera. Quería que cerráramos con esta figura, ¿no? Que yo creo que también es una invitación a los que nos oigan también a profundizar en la figura de Carlos de Foucault, que es una persona cercana a nosotros, entonces, que no es un santo de hace 8 siglos, sino que es relativamente moderno. No sé, esto que digo yo de que tiene su punto Calasancio, y con esto terminamos, no sé cómo lo ves tú, y bueno, y este llamamiento a salir
y a arriesgarnos a ir a nuevos desiertos, a nuevas tierras, a nuevos espacios que a lo mejor así a priori nos dan un poco de reparo, pero donde estamos llamados a dar vida y mucha vida, ¿no? Hombre, yo creo que es precioso que Francisco termine su encíclica con la referencia a Carlos de Foucault, porque es una persona, es un santo extraordinario, ¿no? Bueno, Carlos de Foucault todos los días rezaba una oración, que es hazme hermano universal. Era una oración interesantísima. Pedía a Dios que le hiciese capaz de ser hermano de todos, de los más diferentes a él, ¿no? Y es una espiritualidad. Porque claro, la fraternidad o descansa en una espiritualidad profunda o no funciona. No es simplemente una idea. O sea, cuando tú rezas algo todos los días, eso te acaba transformando. Esa es la virtualidad de la oración, ¿no? Yo creo que es bueno que Carlos de Foucault aparezca en esta encíclica, no solamente por su itinerario personal, que como sabes fue increíble, ¿no? Porque vamos, del punto más lejano del mundo mundial hasta donde él llegó, ¿no? No me refiero geográficamente, me refiero espiritualmente, ¿no? Yo creo que nos enseña mucho lo que es que el estar en salida no se puede hacer sin estar en entrada. No se puede convertir la vida en a ver cuántos kilómetros ando sin haber hecho el trabajo interior, que no es de kilómetros, sino de abismo profundo de la propia espiritualidad, de colocar a Dios en el centro de tu vida. Y cuando tú colocas a Dios en el centro de tu vida, centro, lo cual es una tarea para toda la vida. Yo me imagino que Calasanz estuvo así hasta que se murió, luchando por eso, ¿no? Cuando tú trabajas para que Él esté en el centro de tu vida, que es lo que hizo Foucault, y rezas para que ese estar en el centro te transforme a ti en hermano, la audacia, la basancia, se convierte en posible para buscar nuevas maneras de vivir, de transmitir, nuevos contextos, nuevos lugares, incluso a veces un poco inhóspitos, que tenemos unos cuantos bastante inhóspitos, aunque no estén desiertos físicamente, pero me parece que el apunte de Francisco, según mi opinión, es un papa que no da puntadas sin hilo. Entonces, si dedica solo un párrafo, pero el último, a Carlos de Foucault, porque son 6 líneas, algo quiere decirnos con eso. Yo creo que es bueno que tú lo destaques y que lo subrayes. Gracias por decirlo. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias. Con esto esperemos que estos vídeos hayan sido de utilidad y nada, que sigamos caminando, cada uno desde donde nos toca. Mucho ánimo con tu tarea y tu misión. Rezamos por ti, ya lo sabes. Te toca rezar por más gente. Por mucha gente. Pero me ayuda mucho saber que hay mucha gente que reza por mí. Exacto. Bueno, y disfrutar del Adviento, vivirlo a gusto, disfrutar de la Navidad, sentiros colmados de alegría profunda, de esa alegría que Jesús define muy bonito, que nada ni nadie nos podrá quitar. Esa es la alegría de la Navidad. Un abrazo a ti y a tu gente. Un abrazo, Pedro. Venga Hasta luego. luego. Hasta pronto. Chao.